Hermanos, vamos a comenzar de nuevo el estudio esta tarde. Vamos a continuar el estudio sobre los 25 varones de Ezequiel 8, ¿qué? 8:16, pero vamos en el versículo 14. Muy bien. Esta es la séptima parte. Hoy es diciembre 15 del 2018. Y este es el estudio, hermanos, con relación a la secuencia que venimos estudiando. Cualquier hermano que quiera ver los anteriores videos, digamos, es necesario que vea los anteriores videos para que pueda entender lo que vamos a tratar en esta tarde. Y estamos citando Ezequiel 8, todo el Ezequiel, pero vamos en el versículo 14. Y vamos a continuar más adelante, pero hoy, la siguiente sesión, vamos a tratar a Ezequiel 8:14, que dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Toda esta época de Navidad es una práctica pagana de ofrecimiento o de sacrificio a Tamuz. Los árboles, el 24 de diciembre, el solsticio, el pesebre, las luces, los árboles, los regalos, todo eso es una alusión directa al culto de Tamuz. Entonces, ustedes pueden hacer su tarea e investigar. Nosotros estuvimos viendo qué prácticas idolátricas hizo Acab que provocaran a ira a Jehová, Dios de Israel. Y nosotros vimos en su orden que era, las vimos, pero lo que hicimos fue invertirlas, y era venderse para establecer alianzas matrimoniales ilícita con nación y reyes paganos. Eso es lo que equivale al movimiento ecuménico hoy, ¿sí? Entonces, establecer alianzas matrimoniales con movimientos ecuménicos es prostituirse. Eso fue lo que hizo Acab con Jezabel, porque Jezabel era una mujer sidonia, era una mujer pagana, y era prostituta porque ella era hija del sumo sacerdote, y en ese momento ellos hacían esa parte de ritos a nivel sexual. La inclusión de mujeres en el sacerdocio, que para que ministraran el culto a Tamuz, es el precursor de lo que es la adoración a Sera, que es el culto sexual, o sea, la sodomía. Entonces tenía que darse la ordenación de mujeres para después la aceptación de la agenda LGBT. Y por último vamos a llegar a la adoración a Baal, que es el culto idolátrico centrado en el sol, que es abiertamente la apostasía más grande que se va a ver, es en los púlpitos adventistas. Se va a estar impulsando el guardar el domingo. Entonces eso ya es el punto culminante de la copa de la ira de Dios, va a derramarse sobre la tierra. Por eso es que ya estamos en el punto 4. Entonces, ¿qué prácticas idolátricas ha permitido el Acab moderno? Que es Ted Wilson, vuelvo otra vez a decir, esto no es un tema personal, es un tema doctrinal, y está en juego, es un conflicto espiritual. O sea, no hay nada personal con Ted Wilson, no conozco a Ted Wilson, lo he visto desde lejos, pero no he hablado con él. Lo que sí sabemos es que podemos conocer por sus obras, por sus actos, quién es él. Y eso es lo que estamos analizando aquí. Entonces no hay un tema personal con él, como alguna vez un hermano me decía: oiga, ¿y usted como que le tiene rabia o fastidio a Ted Wilson? Yo le dije: no, hermano, es que hay un tema doctrinal detrás, y yo me aferro a la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y tengo las evidencias suficientes para saber en qué posición estoy yo. Y esa decisión debe ser de cada uno de nosotros. O sea, no hay temas, no hay manera de estar intermedio en este tiempo. O sea, con las evidencias yo debo tomar una decisión. Y durante el periodo de él, desde el 2010 para acá, todo lo que vamos a ver ya lo hemos podido confirmar, se ha dado. Entonces se vendió, el tema ya es abierto, el tema del movimiento ecuménico.
hemos visto todas las evidencias de Gannon Diop, él como representante de libertad religiosa, Ted Wilson también asistiendo a foros de libertad religiosa, pero a nivel ecuménico. Vimos también todo el tema de la inclusión de la ordenación de las mujeres al sacerdocio, que fue todo el montaje que se dio en la conferencia del 2015, el engaño. La gente no sabe qué pasó allá. Hoy vamos a repasar un poquito, pero la gente no tiene ni idea. Dice, no, allá no se ordenó a la mujer, allá se dio que no se ordenara a las mujeres, pero hoy vamos a ver, a reconfirmar que sí se dio se legalizó públicamente el tema de la ordenación de mujeres. También entonces se aceptó, mostramos las evidencias de la aceptación del culto idolátrico a Acera por medio de la aceptación LGBT. Ustedes espero que hayan visto esto, lo presentamos hace 8 días por la tarde. Y pues vamos a quedar pendientes con el tema de la oración a Baal. Entonces, estuvimos estudiando el acto de teatro, el drama de teatro que se ha dado, que se ha presentado, es crear las corrientes y poner en confusión a la gente, pero eso es un teatro que está siendo montado por la parte de arriba por los jesuitas. Aquí estamos hablando ya de temas muy directos, o sea, los jesuitas están infiltrados, no, las evidencias muestran que pues no puedo decir quiénes exactamente son, pero las evidencias es que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ya no es la voz de Dios, ya dejó de ser la voz de Dios, y para mí, de acuerdo a lo que yo estoy mostrando, las evidencias de la carta que le envié a Ted Wilson, en el 2015 dejaron de ser, y eso ya lo está reconociendo David Gates en sus videos, ya le está diciendo de que el 2015 pasó algo, que él hasta ahorita está siendo consciente. Después de que yo le entregué la carta, él ya en las charlas está diciendo pues que algo grave sí se dio en el 2015. Entonces, esto fue en el 2015, vimos cómo se dieron las posiciones, se habló de que Elena White era profeta de Dios, la posición A decía que sí es profeta, la posición B dice que no es profeta, y eso con la intención, la síntesis fue silenciar a Elena White. Esto fue una herida de muerte a la profeta, o sea, se dejó debilitado el don de profecía. Esto fue en el concilio del 2015. Vimos las evidencias de cómo, si por ejemplo yo quitara en Apocalipsis 1:1 la palabra a sus siervos, es lo mismo que hicieron en el manual de iglesia, de quitar que ella es profeta de Dios, que ella es mensajera del Señor. Y vimos, por ejemplo, eso es tan grave como si yo cogiera este texto de la hermana White y le quitara todas las señalizaciones de ella como mensajera del Señor. Y eso no puede ser, hermanos, porque esto es inspiración de Dios. Entonces, ¿puede hacer esto? ¿Podemos hacer esto? No. ¿Podría la Conferencia General hacerlo en cabeza de 5 o 6 hombres? Tampoco. ¿Podría la Conferencia General de los Adventistas en cabeza del líder Ted Wilson haber hecho esto? Tampoco, pero lo hicieron. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Sería de igual peso que la Conferencia General de los Adventistas en cabeza de Ted Wilson con sus palabras o acciones tacharan estas palabras? Digamos, ellos pueden decir, sí, nosotros creemos en el espíritu de profecía, pero por sus palabras y sus acciones están tachando esto. Entonces, eso es lo que hoy voy a mostrarles, pero con relación a lo que sucedió en el concilio del 2018. Ya vimos lo que pasó en el 2015, ahora vamos a ver en el 2018 qué pasó. Y el otro conflicto que se dio, o sea, la otra discusión grande que se dio fue el tema de las mujeres como ancianas y pastoras. La ordenación de mujeres fue el boom, fue la confrontación, la preguntadera, el show fue eso, hasta nosotros caímos ahí, ¿sí? Todo el mundo estaba expectante del tema de la ordenación de mujeres, todo el mundo estaba en acciones, y se dejó de lado el tema de Elena White, ¿sí? Entonces se establecen las dos posiciones. A, que la Conferencia General sea la única que pueda ordenar. B, que sean las divisiones, pero todo el mundo creía que no se podían ordenar o que sí se podían ordenar. Pero la discusión fue, ¿quién tiene la autoridad de ordenar mujeres? Eso fue lo que se dio públicamente, y Ted Wilson lo dijo, hace décadas ordenamos mujeres, o sea que volvemos al plan original. Entonces todo el mundo quedó como así, ¿sí?
Entonces esto generó legalizar la ordenación de mujeres, que es culto a Tamuz, y este fue el paso siguiente para legalizar el cuidado pastoral al movimiento LGBT, que es el culto a Asera. Entendamos, hermanos, que no es el tema de la ordenación de mujeres, no es el tema LGBT, es culto pagano a Tamuz, culto pagano a Baal y culto pagano a Asera. O sea, eso es la perspectiva nosotros debemos ir más allá, o sea, no quedarnos solamente ahí en la discusión de ordenación de mujeres, no. ¿Cuál es el trasfondo? Porque es un trasfondo de adoración. ¿Adoración a Dios o adoración a Satanás? Y Satanás se ha camuflado, se ha presentado por Baal, por Asera, Astarte, Ishtar, todos los nombres que hemos estudiado. Entonces, la iglesia quedó en confusión, hermanos. Ted Wilson, este es de la Inter-American Division, dice que el voto que se tomó esta semana sobre el tema de la ordenación de mujeres significa que se mantienen los reglamentos en vigencia. ¿Y cuáles son los reglamentos en vigencia? Wilson dijo a los delegados al Congreso de la Asociación General que el voto del miércoles, el lunes se tomó el voto sobre Elena de White, o sea, se quitó a Elena de White como profeta. Y el miércoles se votó esto, entonces todo el mundo estaba enfocado era en lo de la ordenación de mujeres, que era el miércoles. Dice, simplemente establece que las divisiones no pueden tomar decisiones sobre la ordenación de mujeres. Wilson dijo que el voto no tiene nada que ver con la ordenación de mujeres. Como ancianas de iglesia, una práctica que se basa en los reglamentos que la iglesia tiene en vigencia hace varias décadas. La cáscara fue la pregunta, ¿sí? Entonces se pensó que la pregunta era sí o no ordenación, pero no, la pregunta era si las divisiones están facultadas para ordenar mujeres. Y él dijo, no, se votó que no, entonces volvemos a los reglamentos anteriores y eso implica que nosotros llevamos ordenando mujeres por décadas. O sea que el culto a Tamuz hace décadas comenzó. ¿Está bien? ¿Está claro? Y hasta ahorita nos venimos nosotros a enterar. Correcto. Pero fue a favor, o sea, era con permiso de la organización general. O sea que la asociación general hacía parte de eso, de ese plan. Y precisamente en 1982 fue que se legalizó el documento de Lima, que es bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Y qué día lo leímos? ¿Se acuerda, pastor, que lo leímos que ahí dice que se tenía que cambiar el tema también de la ordenación de mujeres, o sea que las mujeres podían ser parte de ministros ordenados. Eso arrancó de Roma, de esa conversación. Entonces, la iglesia, el rostro de esa mujer es para mí profético, hermano. O sea, pues yo lo pongo ahí, es una mujer en confusión, o sea, no, y el que está al lado peor, ¿sí? Pero la iglesia adventista quedó y entró en confusión. Entonces, ¿cómo quedó la iglesia después de la conferencia? Embotellada, enfrascada en esa discusión. No ordenación, sí ordenación. No ordenación, sí ordenación. Y llevamos 3 años, hermanos, en esa discusión y se sigue enfrascado ahí. Y por estar enfrascado ahí, no se dieron cuenta de lo que se acaba de aprobar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, se dio la declaración oficial sobre las prácticas sexuales alternativas por parte de la Conferencia General. O sea, esto es documento oficial de la Conferencia General, abril 8 del 2014. Se dio, supuestamente es uno de los conservadores más grandes de la iglesia, pero Arthur Steele es un vicepresidente, y él presenta la declaración sobre transgénero durante la reunión de primavera del 2017. Y dice que el documento reconoce el conocimiento limitado que tienen los adventistas sobre el tema transgénero. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Está bien esa declaración? Sí, pero ¿por qué está mal? O sea, no está limitado, ¿por qué?
pero digamos a nivel de lo que es el tema del transgenerismo, ¿hay suficiente claridad en la palabra de Dios y el espíritu de profecía? Entonces no tenemos conocimiento limitado. Él está diciendo que de lo que tenemos ahorita, tenemos un conocimiento limitado sobre el tema transgénero. ¿Pero por qué? Porque han quitado ¿qué? La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y ahora están aceptando todo por el tema cultural. O sea, todo esto es una estrategia para aceptar todo el movimiento LGBT. Entonces, hay prácticas para el cuidado de LGBT, digamos, prácticas sexuales alternativas, y ya hay prácticas para el cuidado de los transgéneros. ¿Por qué? Porque el documento, como no tenemos ellos, ¿no? Como no tienen palabra de Dios y espíritu de profecía, tenían que sacar un documento hecho por hombres para que pudiera justificar y aclararles y que ya no hubiera un conocimiento limitado. O sea, debido al conocimiento limitado se da esta declaración. Eso significa que no consideran palabra de Dios y espíritu de profecía. Un transgénero es un homosexual, es una persona, digamos, que tiene su mentalidad trastornada, porque eso es una abominación a los ojos de Dios. Es una desviación sexual. Señora, es que ese es el lenguaje, hermana. Por un lado dice esto, pero por otro lado dice no tenemos conocimiento limitado. ¿Está bien? Entonces ese es el lenguaje viperino, el lenguaje bífido. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra, y lo que genera es confusión. Entonces, aquí mismo nos lo decía un católico, nos lo dijo un católico, esto lo vimos la semana pasada. El tema de lo que, con relación a la película de Seven Gay Adventists, de los adventistas gay, dicen ellos que quieren cambiar, que tratan de cambiar, pero que no puede suceder nada. Y que Dios debe estar bien con la homosexualidad. Está refiriéndose a los adventistas gay, ¿sí? Y dice, es un argumento que podría jugar igual de bien con el alcohólico, el abusador de sustancias, el jugador compulsivo, el adicto al sexo, el pedófilo o la persona con la patología, y pone un espacio y llene usted la patología. Cualquier pecado va a ser excusado. ¿Sí? Ya se excusó al movimiento LGBT y se sacan unas prácticas para aceptar y para que el pastor cuide a los LGBTs o a los transexuales, pero entonces, ¿qué con los alcohólicos? ¿Qué con los abusadores? ¿Qué con los jugadores? Y de eso no se ha sacado documentación. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Enfermedad, como una enfermedad, sí. Como una enfermedad. Él lo está considerando como una enfermedad, pero nosotros lo consideramos como prácticas, no nosotros, la conferencia en él ya lo considera como unas prácticas sexuales alternativas. Y esta es una página católica que tiene que ver con las prácticas del papado. Entonces, lo que dijo Arthur Stiles, lo que dice la conferencia general con relación al conocimiento limitado es: ¿por qué la conferencia de los adventistas no han aprobado declaraciones sobre el alcoholismo, el abuso de sustancias, el jugador compulsivo, el adicto al sexo, al pedófilo o la persona con la patología? Llene usted el espacio, si igual son pecados. Acuérdense que se excluyó el movimiento LGBT y ya no se lo considera pecado, porque detrás está la política, está el plan de contaminar la simiente de Dios a partir de lo que es la práctica, la oración a Tamuz y la oración a Acera. O sea, detrás está eso, entonces esa es la estrategia. Y si la Conferencia General de los Adventistas reconoce el conocimiento limitado, ¿acaso no está desconociendo la palabra de Dios y el espíritu de profecía para declarar que el transgenerismo, así como todas las variaciones del movimiento LGBTI hasta la Z, es un pecado? Ahora, entonces, si la palabra de Dios y el espíritu de profecía no les puede proveer el conocimiento, ¿quién se lo va a dar? ¿Ah? Pero
Tiene que haber ellos. Entonces ya se está transfiriendo el conocimiento o la autoridad bíblica a unos humanos. ¿Y qué nos dice eso en la historia del tiempo de Jesús? ¿La tradición de quién? De los fariseos. El Talmud, todo lo que es la tradición de los fariseos, por encima de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, se acaban de romper, eso lo vimos ya, se rompieron los lazos, la profecía y la Biblia, el espíritu de profecía y los mandamientos de Dios, y el barco Iglesia Adventista como corporación está a la deriva. En medio de un mundo en rebelión y en medio de los esfuerzos satánicos que lograron romper la cadena. Eso es a nivel corporativo. La pregunta es, a nivel personal, ¿qué está pasando? ¿Sigo yo confiando en el espíritu de profecía? ¿Sigo yo confiando en la palabra de Dios como norma? Eso debe ser, de lo contrario, estamos igual, estamos montados ya en el barco. Si usted se ancla a la profecía del espíritu, a la profecía y a la Biblia, usted y su familia tienen un barco. Ese es el barco de la salvación para este tiempo. Ese es el barco de Noé. Pero tenemos que lograr hacer que otros se suban. Mi barco tiene que estar anclado. Y eso es la seguridad del don profético y de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decían, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermana Ninfa, ¿cuál es su decisión? Hermana Luz Marina, hermana Luz Dari, Connie, Angie, todos, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Esto es una alerta, esto es un llamado, hermanos, urgente a tomar una decisión. Y seguimos con el teatro. Ya vamos entonces a ver lo que sucedió 3 años después. Esto es el concilio de otoño de Battle Creek, en el cual se dieron exactamente las mismas discusiones. En este concilio de otoño, que se llamó Creed a sus profetas, alcanzar al mundo, creed a sus profetas. Primero, conclusiones, la iglesia adventista ya no tiene profeta. Segundo, se siguió el debate sobre la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Y se dio la base, se dio el fundamento para el proceso de inquisición dentro de la iglesia, que es lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Pero por ahora vamos a estudiar estos 2 puntos. Ahora entonces, ¿a quiénes vemos aquí? Esta es una librería de los pioneros adventistas. Ustedes ven la foto, las vestimentas, los bigotes, las barbas. Esta es la librería de los pioneros adventistas. ¿Será que el vestido hace a la persona ser lo que es? O sea, si yo me disfrazo como Urias Smith o como Wagoner o como Jones, todos los Miller, los famosos, ¿será que eso me hace a mí él? ¿Sí o no? No. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Cristo se despoja de todo lo humano y se puede sentar a la derecha del Padre. Por eso es que Él nos dice que también podemos nosotros sentarnos igual. 1 Corintios 4:9, porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. A los hombres incluye a los mundos que no entraron en pecado, porque ellos, digamos, somos hechos tanto para los hombres como para los mundos no pecadores, que no han pecado. Joya de los Testimonios, tomo 1, 596, párrafo 2.
Somos, dice el inspirado apóstol, hecho espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Todo el cielo está tomando nota de la influencia diaria que ejercen sobre el mundo los profetas, los profesos seguidores de Cristo. Hermanas mías, vuestro vestido habla en favor de Cristo y la verdad sagrada, o en favor del mundo. ¿Qué dice? Recordad que todos tendremos que dar cuenta a Dios por la influencia que ejercemos, y ahí incluyamos alimentación, vestido, todo. O sea, somos unos testimonios ante los ojos de Dios. Hermanos, ahora los hermanos, somos hecho espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. ¿Qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida de Dios? Entonces somos espectáculo también como nuestras palabras. Muy bien. Zacarías 3:8, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. Por favor, busquen sus Biblias y confirmen qué dicen sus versiones, porque la palabra la han cambiado, pero aquí habla de varones admirables. Zacarías 3:8. Todos, por favor, con sus Biblias, buscando sus Biblias. ¿Qué dice? Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Bueno, entonces pongan por favor admirables, porque la palabra es admirable. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Y quién es ese renuevo? Es Cristo. Bueno, no, son varones admirables, porque la hermana Juay lo confirma. Mensajes Selectos, tomo 2, página 444, párrafo 1 dice: el pueblo que observa los mandamientos de Dios es descrito por el profeta como hombres admirables. King James Version, hermano. Debemos ser un pueblo diferente del mundo. Entonces, cuando dice, escucha pues, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables, son varones santos, son sacerdotes para Dios. ¿Y qué es para hombres admirables? Dice, debemos ser un pueblo diferente del mundo. Los ojos del mundo nos observan y somos contemplados por muchos a quienes no conocemos. Hay algunos que conocen algo de las doctrinas que pretendemos creer y estos advierten el efecto de nuestra fe sobre nuestro carácter. Están esperando ver qué clase de influencia ejercemos y cómo nos comportamos delante de un mundo sin fe. Los ángeles del cielo nos contemplan. Hemos llegado a hacer un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, si el mundo está observando a un adventista que está en un pueblito, en la pequeña iglesia, lo está observando, ¿qué sucede con el presidente de la conferencia general? ¿Ustedes qué creen? ¿Están siendo observados? ¿Sí o no? Claro que sí. Somos un espectáculo y el presidente Ted Wilson y la conferencia general, pues mucho más, porque son los hombres públicos, son figuras públicas. ¿O acaso cuando nosotros vamos a otro país nos hacen comitiva de seguridad, nos ponen carros blindados, nos ponen guardaespaldas? No. Antes, si no nos cuidamos, nos roban. Pero ellos sí, ellos son figuras públicas. Somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nuestra misión es la misma que fue anunciada por Cristo al comienzo de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, ¿escuchan y creen en estas palabras? Nuestra misión es la misma que fue anunciada por Cristo al comienzo de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo creen? No lo creemos. No lo creemos.
Ya somos iguales a todo el movimiento evangélico. Pero ¿quién entonces debe hacer la diferencia? Ustedes, su casa, su familia. Y en verdad, el Espíritu del Señor estará sobre nosotros. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, hermanos, yo cuando leí esto no lo creí yo. ¿Cómo así que cuando Cristo se para, después de haber sido bautizado, las palabras que Él dijo son palabras que ustedes pueden aplicar y que yo puedo aplicar en mi vida? Somos ungidos de Jehová, somos nación santa, pueblo escogido, y por eso, así como Cristo se sienta al lado, a la diestra del Padre, porque pudo vencer, también nosotros Él nos da la garantía, porque nosotros somos copias de Cristo, hermanos. Aliéntense con este texto y fortalezcanse y preparémonos, porque somos una nación santa, podemos decir, como hemos estudiado, una oración, una instrucción, una promesa, y para mí esto es una promesa, y yo la quiero reclamar. El Espíritu del Señor está sobre mí, las palabras de Cristo son palabras que yo puedo aplicar en mi vida, si cumplo las condiciones. Está la promesa, pero yo voy a cumplir las condiciones. ¿Y cuál fue la condición de Cristo? Que Él venció. ¿Venció a qué? Al pecado. Entonces yo puedo hacerlo también. Bueno, entonces cuando yo logré hacer eso, entonces imagínense, hermanos, lo que va a venir. Sanaciones, milagros, liberación de oprimidos, liberación de personas endemoniadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor va a estar sobre nosotros. Entonces es un espectáculo, somos maravillosamente vistos ante los ojos de Dios. Y las advertencias. Los ministros no han de predicar las opiniones de los hombres. ¿Por qué? Porque somos un espectáculo. No han de relatar anécdotas o realizar representaciones teatrales. No han de exhibir el yo, mas como si estuvieran en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, han de predicar la palabra. Esto no es solamente para los ministros hombres. ¿Para quién más esto? ¿Quiénes son ministros en la casa? ¿Quiénes ministran? Las mamás. Todos ministran. Todos somos, Señor, todos ministran en su esfera, en su área de influencia. En su área de influencia estamos dando ejemplo, estamos ministrando a otros. Bueno, bienvenidos. Dice, no introduzcan liviandad en la obra del ministerio. O sea, aquí no venimos a hacer cosas livianas, ni a hacer representaciones teatrales, ni a hacer reír a otros. Porque estamos siendo espectáculos al mundo, porque cada uno de nosotros decide si el Espíritu de Jehová está sobre usted o no. ¿De quién depende eso? De cada uno. O sea, ahí no hay, cada uno decide. Dice, estos festivales de moda de las iglesias y estas representaciones teatrales han hecho naufragar el carácter de muchos. Entonces, cuando venimos aquí a la iglesia, no es a hacer representaciones teatrales, no es a hacer festivales de moda, porque ese ejemplo va a ser un ejemplo para muchos, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice, la gente no se percatará del peligro ni de la terrible influencia ejercida. Muchos hombres y mujeres y jóvenes han perdido sus almas a causa de estas influencias corruptoras. ¿Y qué si usted llega al cielo, si usted no llega al cielo, creyendo que usted iba a ir al cielo, y el Señor le va a decir, mire el registro, ¿cuántas personas se perdieron? Por su responsabilidad, en su vestimenta, en sus acciones, en sus palabras, en sus tratos. Ahí es donde muchos vendrá el crujir y el llorar de dientes y ya no habrá nada que hacer. El ministro puede destacar la verdad con claridad y fuerza mediante el uso de ilustraciones, símbolos y representaciones de diversas clases. Pero dice, la obra en las grandes ciudades debe efectuarse de acuerdo con los métodos de Cristo y no siguiendo el arte de las representaciones teatrales. No es la representación teatral lo que glorifica a Dios, sino la exposición de la verdad en el amor de Cristo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, hermanos?
¿Qué tiene que ver eso con el Concilio de Otoño? Vemos a Ted Wilson vestido de pionero, aparentando ser un pionero, pero no puede ser un pionero, porque es Ted Wilson. Pero llegó una instrucción, hermanos, esto me llegó de un pastor que ustedes conocen, pero no les voy a decir, está en Estados Unidos, y él me dijo, 6 meses antes de la conferencia, antes de esto llegó una solicitud de la conferencia general a todas las iglesias que se dejaran crecer la barba, los que iban a ir al concilio de otoño, porque se iba a hacer esto. Y efectivamente, pues vemos aquí a Ted Wilson con su barba, vestido como el pionero, creyendo que es pionero, pero han dejado la doctrina y se visten solamente con las ropas de pionero. Otros fueron a la usanza con barbas, con vestidos, con todas las estrategias, las estratagemas de vestimenta. Y también entonces vemos a un Ted Wilson vestido de piloto en el tiempo pasado. Entonces esto fue en el sábado en el cual se arrancó el concilio, y pues todos estaban vestidos a la moda. En esa misma presentación, en el sermón de Ted Wilson está la dirección, ustedes pueden encontrar en español, es una traducción muy bien hecha del ministerio Beckford's Ministry. Es muy buena, sin embargo, pues el joven que hizo esta traducción, pues vamos a ver que tiene una interpretación, no tiene todo el contexto de todo lo que es la palabra, lo que son los eventos y lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero él tradujo esta predicación de Ted Wilson, y hay como 10 postes en los cuales están diciendo vamos acercándonos hacia la Canaán, y el número 7, la número 7 dice: manténganse firmes por el matrimonio bíblico, la sexualidad humana bíblica y la familia bíblica. Esto fue lo que se dijo en el concilio de otoño. Pero esto significa que esto es una de las posiciones de la lengua viperina. O sea, la posición A, creemos en el matrimonio bíblico, la sexualidad humana bíblica y la familia bíblica. O sea que va en contradicción con lo que dijo el vicepresidente, que que reconocemos el conocimiento limitado. Aquí, este conocimiento limitado de la sexualidad humana bíblica nos lleva a declarar este documento. Pero Ted Wilson, en la conferencia del concilio, dice que creemos en el matrimonio bíblico, en la sexualidad humana bíblica. O sea que sí tenemos sustento bíblico de lo que significa un transgénero. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, esta es la posición dialéctica hegeliana jesuita. Y la otra posición es lo que se votó en el documento de la conferencia general, diciendo que hay un reconocimiento, se reconoce el conocimiento limitado sobre el transgenerismo. O sea, esta es la otra posición, que dice que hay un conocimiento limitado de la sexualidad humana. Esto es un lenguaje jesuita. Así habla la serpiente, y por sus frutos los conocerás. Tenemos suficientes evidencias para poder identificar cuándo y cómo habla una serpiente, cómo y cuándo habla Satanás, cómo y cuándo habla un jesuita. Eso es la fineza que debe haber en el pueblo de Dios para este tiempo. No podemos estar dormidos, hermanos, en este momento, en este tiempo. Necesitamos estar apercibidos de todo lo que sale de la boca de Dios, incluyendo la palabra de Dios, incluyendo el espíritu de profecía. ¿Iba a tomar fotos? No. Entonces, acordémonos que todo arrancó con una pregunta. Y en el concilio de Battle Creek, aquí en octubre, este señor Thomas Lemon dijo: las respuestas que obtenemos están determinadas por las preguntas que hacemos. Eso fue la controversia en el 2015
de la ordenación, no ordenación, fue por la pregunta que se hizo, la cáscara que se hizo en la pregunta. Entonces, vamos, entonces, como depende de las preguntas la respuesta, yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder, ¿está bien? ¿Listos? ¿Sí o no? Pregunta. Si alguien le pidiera que orara por algo que es falso, algo que es una mentira, ¿usted lo haría? No. ¿Sí o no? Ejemplo. Les pido el favor, hermanos, que oremos que podamos guardar el domingo con toda consagración y en el temor reverente conforme a la ley de Dios. ¿Puedo hacer eso? ¿Usted oraría por eso? Un sí y un no. ¿Cuál escogen? Ahí le estoy diciendo por el tamaño. No, no se puede. Entonces vamos a ver que eso fue lo que sucedió en el concilio de otoño. Pregunta número 2. ¿Puede algún fin, cualquiera que sea, justificar los medios? ¿Quién introdujo este tipo de pensamiento o acción? Muy bien. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió unas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iban a ser el más cruel, menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural. Dice, es un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Entonces, si yo, como adventista del séptimo día, justifico un fin, ¿qué lenguaje tengo? ¿Qué lengua tengo? Jesuita. Denme un ejemplo del fin justifica los medios. Es que yo tuve que trabajar en sábado, ¿por qué? Porque mi hija estaba enferma y necesitamos dinero. Ese es un fin que justifica el medio. ¿Cuál es el fin? Economía. ¿Cuál es el medio? Violar el sábado. No podemos darnos esos permisos. ¿Está bien? No podemos justificar el pecado. Si yo digo que el fin justifica los medios, finalmente estoy justificando el pecado. Y el pecado no se puede justificar. El pecado se tiene que abandonar y arrepentirse de él. Muy bien. Entonces, miremos, hermanos, lo que se derivó de todo lo que arrancó en el 2015 del tema de la ordenación de mujeres, porque se dijo, no, las divisiones no pueden ordenar mujeres. Entonces, ¿qué hicieron las divisiones rebeldes? ¿Qué hicieron las divisiones que sí querían ordenar mujeres? Pues se rebelaron y comenzaron a ordenar mujeres en todo su territorio. Una de ellas fue la división norteamericana. Esto fue publicado el 15 de mayo del 2018 en la Universidad de Walla Walla, en la cual va el presidente, que es Jackson, y el secretario, y dan una conferencia, dan una charla informal, ustedes lo ven con las vestimentas pues informales, pero ellos dijeron, vamos a ordenar a 1000 mujeres al ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque la conferencia general no nos dio autorización para ordenar, pero ni la conferencia general ni la división tienen derecho a hacerlo, no cuentan con la autoridad de Dios para hacerlo, o sea, eso va en contra de la palabra de Dios. Dice, el liderazgo adventista en América del Norte quiere ver a 1000 nuevas pastoras, dijo él. A la fecha van 160. La falla de mi iglesia es reconocer completamente los talentos y las habilidades de una mujer piadosa. Eso es una falla. Pero, ¿qué hay detrás de la ordenación de mujeres? Pongas, muy bien, así debemos responder. Entonces, no hay soporte bíblico para la ordenación de mujeres porque eso es un culto pagano. Y allá en la Biblia nos dice que Dios destruyó a las naciones paganas porque estaban haciendo esas prácticas de idolatración a Baal, de idolatría a Baal y de idolatría a Acera. ¿Está claro? Muy bien, ya estamos viéndolo con los ojos de la profecía. Y ahora Ted Wilson en octubre 10 del 2018
hace un llamamiento de oración especial y mensaje de la Iglesia Mundial de Dios. El presidente de la Iglesia Adventista Mundial insta la oración antes del Consejo Anual. O sea, él pidió, ¿qué? Oración. Pero, ¿por qué? ¿De qué pidió oración o para qué pidió oración? Acuérdense la pregunta que les hice, ¿vamos a pedir oración por un pecado? Ustedes me dijeron que no. Entonces, miremos lo que él pidió oración. Dice, va a haber una conferencia, el concilio, el comité ejecutivo del concilio anual de la conferencia general, se va a reunir en Battle Creek, Michigan, con el tema de alcanzar el mundo, creer en sus profetas, y nuestro tema de la conferencia es el pasado con un futuro mirando hacia atrás para seguir adelante. En nuestro concilio anual veremos una recomendación muy sensible proveniente del Comité de Supervisión de la Unidad. Por favor, recuerde esto. Comité de Supervisión de la Unidad, que refleja las aportaciones de la Iglesia Mundial respecto al cumplimiento de las medidas tomadas por la Iglesia de Dios y según lo solicitado en el concilio anual del año pasado por representantes de la Iglesia Mundial. Se habla de que es una temporada, que él pide que sea una temporada especial de oración que se extiende hasta el sábado 20 de octubre para pedir que se muestre el espíritu amable, respetuoso y amoroso de todos los asistentes, como permitimos que el Espíritu Santo dirija las liberaciones sobre que la Iglesia Mundial desea ver cumplida. Entonces, se iba a traer un reporte, unas recomendaciones del Comité de Supervisión de la Unidad que se había pedido que se formara en el concilio del 2017. Por favor, recuerde esto, hermanos, por favor, escríbalo. No se me duerman, escriban. Escriban la palabra, escriban Comité de Supervisión de la Unidad, porque vamos a estudiar eso más adelante. Comité de Supervisión de la Unidad. Dice, necesitamos humillarnos y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia a todas las partes de la tierra, cuando se reúnan a una conferencia general, deberán tener autoridad. Y habla de la responsabilidad de cada líder electo de respetar las acciones votadas de las sesiones de la conferencia general y del comité ejecutivo de la conferencia general. O sea, se está llamando es un lenguaje de disciplina, un lenguaje de que se quiere establecer disciplina. Dice, la petición es para que estemos unidos en el Espíritu de Dios para cumplir su misión, y dice de nuevo, les pido que entren en un tiempo de oración, y pidiendo que el poder del unificador del Espíritu Santo venga a todos en el concilio anual, y que el pueblo de Dios se unifique en un espíritu de cooperación y misión para cumplir el mandato. O sea, se estaba pidiendo oración por la unidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿unidad en qué? Unámonos, hermanos, con el mundo. ¿Ustedes lo harían? No. Para eso tenemos la doctrina nuestra que nos identifica en qué nos unimos y qué no nos unimos. Pero eso fue una carta abierta a decir, oren, hermanos, por favor, oren. Oren por el ecumenismo. Oren por la unidad, y aquel que no esté unido, pues va a recibir una sanción. Eso es lo que vamos a estar estudiando. O sea, esto fue la base para lo que se votó. Y lo que se votó es la base para la Inquisición dentro de la iglesia. Vamos a verlo, hermano. ¿Cómo podemos aplicar estos dos versículos a la condición actual de la iglesia? Dice, Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. He aquí que para contiendas y debates, ¿qué? Ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto, hermanos, con lo que sucedió en Battle Creek? ¿Y a qué contiendas y debates está embotellada la iglesia de la Odisea desde el 2015? ¿En qué contiendas y debates? ¿En qué ordenación de mujeres? ¿Debemos orar por eso? Para nada, porque eso no debe ser motivo de discusión. La palabra de Dios y el espíritu de profecía dicen que la homosexualidad es una abominación
y que la ordenación de mujeres no es bíblica, no tiene soporte bíblico. No hay un solo texto que hable en la Biblia que la mujer vaya a recibir los principios de un sacerdote. Entonces vemos que son ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. ¿En qué pecado y en qué rebelión está la iglesia de la Odisea para que se deba alzar sobre ella la voz como trompeta? Vean esto proféticamente. ¿Qué hay en medio ya de nosotros? ¿Ah? Culto a Tamuz y culto a Acera. ¿Está bien? Entonces, si el presidente dice, oren porque desde el 2015 se presentan dificultades con lo votado, pues hermano, ya se estableció la ordenación de mujeres públicamente, se legalizó, yo no tengo nada que hacer para orar con eso, para orar con eso. Pregunta, si alguien le pidiera que orara por algo que es falso, algo que es una mentira, ¿usted lo haría? Ya dijimos que no. Ahora ya entendemos por qué. Ted Wilson pidió oración para que se mantuviera la unidad de la iglesia, en facultar el ordenar mujeres al ministerio solamente a la conferencia de los adventistas del séptimo día y no a las divisiones. ¿Oraría usted por eso? No, pero él lo pidió públicamente y muchos incautos adventistas están diciendo, presidente Ted Wilson pidió que oráramos, vamos a orar. Pero orar, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y como no entendieron lo que pasó en el 2015, no saben nada del por qué se debía orar. Pero ustedes ya lo saben. Entonces, esto se dio parte de las sesiones del concilio, hubo unas preguntas y hubo unas cosas que se dieron, le preguntaron a Ted Wilson y él respondió lo siguiente. Esto es publicado el 15 de octubre por el mismo ministerio, el joven Beckford's Ministry, explicación del voto en el concilio del 2018. Dice, sí tenemos un voto oficial de la sesión de la Conferencia General de 1990. Armando fue el que preguntó, donde se votó específicamente para no ¿qué? Ordenar mujeres. Ted Wilson está diciendo que en el 1990 se hizo un voto para no ordenar mujeres, pero acuérdense lo que dijo en el 2015, que hace décadas se venía ordenando mujeres. Entonces ahí está ya la confusión. Dice la sesión de la Conferencia General de 1990, esto fue recomendado a los delegados votaron por eso y ese voto está vigente. ¿Cuál voto? No ordenar mujeres. ¿Qué fecha? Dijo él en el 2018, pero ¿qué se votó en el 2015? Que las divisiones no pudieran ordenar y que se mantenían las doctrinas o las normas que estaban vigentes de que solamente la Conferencia General podía ordenar a las mujeres. ¿Está claro, hermanos? Díganme que sí, por favor. Entonces, esto es parte de una lengua bífida. Es un mensaje que dice, el voto oficial de la Conferencia General de 1990 dijo, no ordenar mujeres, y esta sigue vigente. Pero, en la conferencia del 2015, Ted Wilson dijo, el voto oficial de la conferencia es que las divisiones no pueden tomar decisiones sobre la ordenación de mujeres, una práctica de ordenación de mujeres que tiene vigencia hace varias décadas. Por un lado dice, la conferencia no ordena, y por otro lado dice, la conferencia sí ordena mujeres. Eso es un lenguaje bífido. Entonces, ¿cómo queda la iglesia? Confundida. Si en el 2015 quedó confundida, quedó embotellada, ahorita en el 2018 quedó enfrascada en otra botella. Hay una botella en el 2015 y hay otra botella del 2018. Y por eso es que el pueblo adventista nominal no sabe para dónde va. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Decirles lo que sucedió, explicarles la verdad y ya que ellos tomen decisión, pero aquí es un tema de exponer la verdad y ya que cada uno tome decisiones. ¿Está bien? Entonces, en el Congreso del Concilio de Otoño,
que era alcanzar al mundo, que eran sus profetas, se volvieron a tener las dos posiciones. Pero vamos a hablar de la segunda, que es, sigue el debate sobre la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. 3 años después no han logrado desenfrascarse, desembotellarse, porque la pregunta fue mala. Entonces, ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Posición A, no se ordenan. Posición B, sí, hace décadas. ¿Y qué pasa, hermanos? Hay confusión en la mujer. En el 2015, confundida. Y en el 2018, confundida otra vez. Entonces, hay doble confusión, está embotellado. Y por eso usted le pregunta a cualquier pastor, cualquier adventista, hermano, ¿usted está de acuerdo con lo que se ordenó, lo que se votó en el Concilio de Otoño? Van a decir sí o no. Pero sí a qué y no a qué. Entonces, ese es el gran engaño, hermano. Aquí vamos entonces al primer punto que es lo más crítico, con relación al tema de Elena de White como profeta. Presten por favor atención, no se duerman. Pregunta un señor que es Roberto Magiglioni, es un italiano. Dice, yo soy el presidente de una compañía italiana donde las políticas pueden cambiar si algo pasa y justifica estos cambios. Ahora estamos enfrentando un cambio sustancial en los procedimientos que habíamos tenido hasta ahora. Por eso tengo una pregunta al pastor Wilson. Lo que está en el Concilio de Otoño, se presentó el documento que es ¿cuál es el documento que les dije? ¿Cómo se llama? El Comité de Supervisión de la Unidad. Presentó un documento y ese documento se iba a votar a favor o en contra. Y ese documento es la base para lo que les digo que va a ser la inquisición dentro de la iglesia. Y se votó a favor, pero en este momento estaban ellos en discusión de si se aprobaba o no se aprobaba ese documento. Y este señor le hizo la pregunta correcta y ocasionó que Ted Wilson tuviera o dijo algo que tiene que ver si aceptamos o no a Elena de White como profeta. Acuérdense, el 2015 dijo la Concilio General, la Conferencia General, no hay don profético, no tenemos profeta de Dios, o sea, no hay mensajera del Señor. Acuérdense, ya lo vimos todo. Dice él, ahora estamos enfrentando un cambio sustancial en los procedimientos que habíamos tenido hasta ahora. Por eso tengo una pregunta al pastor Wilson, nuestro presidente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que se requiera la acción propuesta, que es la creación de los comités disciplinarios? Por favor, pongan ustedes Comité de Supervisión de la Unidad y debajo pongan comités disciplinarios. No tengo claro en mi mente la razón para estos cambios. Es desafiante para mí votar por algo que no entiendo completamente. Este es un adventista del séptimo día que está entendiendo la confusión que se está presentando y le está preguntando al pastor Ted Wilson, ¿qué ha cambiado para que se establezca este comité disciplinario? O sea, ¿qué se está queriendo implementar? Un sistema de disciplina a partir de lo que se dio en el 2015 y que se llevó hasta el 2018 en la confrontación, en las conflictos, ordenación de mujeres, no ordenación de mujeres, no ordenación. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? Bueno, ahí para una parte que también él dice, apreciados hermanos y presidente, agradezco que ustedes me ayuden a entender y probablemente algún otro hermano delegado a entender qué ha pasado para que justifique estos cambios y al mismo tiempo para aplicar la motivación de su sermón de ayer, que deberíamos llevar un buen reporte a nuestras iglesias. Quisiera tener alguna clarificación con relación a la creación de estas comisiones. ¿Cómo se llama? Comisiones de disciplina, comisiones disciplinarias o comité disciplinario. Si la acción es aprobada, dice él, habrá una comisión ética en cada iglesia.
¿Qué les quiere decir eso a ustedes? Que en cada iglesia va a haber ¿qué? Un comité disciplinario. Pregunta él, ¿cómo puede esto afectar la iglesia local? ¿Estará esta comisión ética por encima de las comisiones existentes de la iglesia? ¿A quién va a reportar esta posible comisión? O sea, en cada iglesia él está diciendo, ¿cómo va a operar esa comisión ética? Esa comisión de disciplina. O sea que vamos a tener en cada iglesia un comité de ¿qué? Y ese comité de disciplina, ¿qué va a hacer? De disciplina de los hermanos de la iglesia que vayan en contra de ¿qué? Del manual de iglesia, no del espíritu de profecía ni de la palabra de Dios, sino del manual de iglesia. O sea que va a haber una pequeña ¿qué? Inquisición en cada iglesia. Y eso fue lo que todo el mundo adventista dijo, uy sí, nos mantuvimos unidos, vamos a votar por el sí de que votemos ese documento. Pero hermanos, nos hemos colocado la soga al cuello. El pueblo adventista se ha colocado la soga al cuello con este documento. ¿Lo vemos? Muy bien, ahora ¿cuál fue la respuesta de Ted Wilson? ¿Ah? Viene don Teddy Bear. Don Ted Wilson, vestido de pionero, dice lo siguiente, déjeme responderle brevemente y luego seguimos, pero esto fue la clave para poder unirlo el 2015, lo que se dio en el manual de iglesia, el cambio en el manual de iglesia, la borrada del don de profecía, y él lo reconoce públicamente. Dice, la razón para la discusión desde el 2015, ¿cuál es la discusión? A ver. El voto de la mujer, la ordenación de la mujer, es que hemos tenido entidades que han decidido irse por su propio camino en oposición de lo que fue votado en la sesión de la Conferencia General. Y nosotros no habíamos tenido esto antes, no habíamos enfrentado esto. Luego es un asunto para que entendamos que cuando tomamos un voto al más alto nivel posible, que es la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, ahí están los marcadores, dice, y recordando que ¿qué? Que no tenemos un profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo podemos depender de un voto en la sesión de la Conferencia General para cualquier asunto, que si no es aceptado por individuos después del voto, entonces tenemos un problema. Toda la iglesia se sostiene unida por el maravilloso aspecto de la buena voluntad, a pesar de que no estemos de acuerdo. En ocasiones decimos, esta es la iglesia ha votado y vamos a trabajar con la iglesia. Y esta es la razón de la dificultad que estamos enfrentando justo ahora. Let me just respond to you briefly, and then we'll move on. The reason for the discussion since 2015 is that we have had entities who have decided to go their own way in opposition to what was voted at the General Conference session. And we've never had that before. We've never faced that. So it's a matter of us understanding that when we take a vote at the highest level possible, remembering that we don't have a prophet to ask, we don't have the Urim and the Thummim. We only can rely upon a vote at the General Conference session for any matter. That if it is not agreed to by individuals after the vote, then we have a problem. Our whole church holds together by a wonderful aspect of goodwill. Even though we don't agree at times, we say, this is our church, the church has voted, and we're going to work with the church.
And that's the reason for the difficulty that we're facing right now. ¿Qué significa? ¿Quién me quiere explicar, por favor, qué significa esto? ¿Es la voz de Dios? Porque no hay profeta. ¿Qué más? Gracias, Nico. ¿Qué más? Que hay un ente que determina qué es lo político y lo moral y qué está bien y qué está mal. O sea, ya la palabra de Dios y ya no tenemos profeta. Eso significa, ¿qué pasó con Elena de White como profeta? Ya no hay. ¿Y dónde arrancó eso? En el 2015, con la votación que se dio al manual de iglesia. Públicamente en el 2015 se dio, puede ser que desde mucho atrás se esté negando el espíritu de profecía, pero estamos viendo a nivel doctrinal, a nivel de manual de iglesia, a nivel de declaración oficial, de parte de la conferencia general, y ahorita lo estamos viendo de parte del presidente de la conferencia general. Ted Wilson dice, no tenemos profeta, no tenemos el Urim y el Tumim para preguntarle sobre qué, pero específicamente cuál es el conflicto aquí. La ordenación de mujeres. ¿No es acaso claro el espíritu de profecía y la palabra de Dios con relación a la ordenación de mujeres? Sí lo es. Entonces, como se entró en ese enfrasque porque se está queriendo llegar al paganismo dentro de la iglesia, a la ordenación de mujeres para el culto a Tamuz, que va a preceder al culto solar, a la oración a Baal, pues se tenía que hacer esto, hermanos. ¿Está claro? ¿Qué va a hacer usted como adventista si su presidente le dice que no tiene profeta? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir apoyando esa organización que no cree en el espíritu de profecía como palabra de Dios? No hay manera, hermanos. No, ya es otra organización. La hermana White lo advirtió. En la carta que le escribí a Ted Wilson le dije, se va a establecer una nueva organización. Estas son las pruebas de esa protesta que se estableció en el 2015 que le escribí a Ted Wilson. Esta es la nueva organización. No tienen a Elena de White como profeta. No tienen a quién consultar, entonces, ¿a quién van a consultar? A la sesión de la conferencia general para cualquier asunto. Pero si se manipuló lo de Elena de White por 5 o 6 personas, acuérdense que eso está también en la carta, dentro de esos 5 o 6 estaba Ángel Manuel Rodríguez, 5 o 6 hicieron el voto, hicieron el manual, hicieron el cambio a la doctrina del don de profecía, y eso se votó, pero fue como la estructura, como el paso a paso que hicieron, pero 6 personas tomaron la decisión de 2,000 personas. Eso no es la voz de Dios. Eso es la voz de unos hombres, y la hermana White dice que cuando eso suceda, eso no es la voz de Dios. Estamos ya montados en una organización, o ellos están montados en una organización en la cual va a depender de un Sanedrín, de una levadura de fariseos, de una doctrina de hombres. Se sacó al espíritu de profecía, o sea, esto en el 2015 se dio la herida de muerte al profeta. En el 2018 ya se acabó de matar al profeta. Esto es el presidente, por eso yo les dije a ustedes, hermanos, estamos hablando no del señor que sirve los tintos ni el que barre la iglesia, es del presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que está diciendo, no tenemos un profeta. Casi que hubiera preferido decir, no tenemos una profeta, pero dijo, no tenemos un profeta. Entonces, aquí está la pregunta, ¿quién es un adventista? Aquel que tiene un profeta, que es Elena de White. Si usted no cree en el don de profecía, no es adventista. Puedes llamarse adventista nominal, pero no es un adventista verdadero. El que sea adventista verdadero cree en el don profético dado por el espíritu de profecía.
Entonces, solamente dejo la parte que él menciona. ¿Y qué es esto, hermanos? Una de las dos dialectos. No tenemos profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo dependemos de un voto humano. Y resulta que en la misma presentación del sábado, cuando él estaba vestido como pionero, dijo lo siguiente: manténganse firmes por el espíritu de profecía. Dice, Elena de White fue inspirada por Dios mismo, o sea que es que, hermanos, ¿qué es Elena de White? Es profeta. Este es el otro lenguaje, hermanos. Esta es la otra lengua de la serpiente bífida. Doble lenguaje. Por un lado está diciendo, sí tenemos profeta, y por otro lado dice, no tenemos profeta. ¿Y eso qué genera en el pueblo? Confusión. Usted le pregunta ahorita a uno de los conservadores que apoya a Ted Wilson y dice, sí, tenemos profeta. Pero al liberal le dice, no, nosotros dejamos de tener profeta desde el 2015. Entonces, eso es la dialéctica hegeliana jesuita, o sea, es presentar los dos mensajes, la bipolaridad, para que genere la confusión en las personas. ¿Está claro hasta acá? Ese es el mensaje jesuita, hermanos. Entonces, de nuevo, esto fue lo que se dio en el 2015. Se tachó lo que significa el don de profecía, el Señor me hizo mensajera. Ya este texto para hoy, para el 2018, ya no es válido. Dice, mensajes de ánimo a sean, durante medio siglo he sido la mensajera del Señor. Para mí lo es, para ustedes, amén. Y todo el tiempo que dure mi vida continuaré llevando el mensaje que Dios me da para su pueblo. No me atribuyo ninguna gloria a mí misma. El Señor me hizo su mensajera desde mi juventud para comunicar a su pueblo testimonios de ánimo, advertencia y reproche. Durante 60 años he estado en comunicación con los mensajeros celestiales y he aprendido constantemente en cuanto a las cosas divinas y a la forma en que Dios está obrando de continuo para traer las almas del error de su camino a la luz divina. Amén. ¿Creen ustedes en esta sentencia? Pero la iglesia adventista ya no lo tiene, ya no lo cree. ¿Puedo hacer esto usted? ¿Usted puede hacer esto? ¿Puede tachar esto? No, hermanos. ¿Podía la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, en cabeza de 5 o 6 hombres, ¿podía la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, en cabeza de 6 hombres, haber hecho esto? No podía, pero lo hicieron. Este cambio por favor, ¿quién no tiene la carta que le di a Ted Wilson? ¿La tienen todos? Repásenla. Esto lo eligieron 5 o 6 personas. ¿Sí la tiene o no la tiene? ¿Podía la Conferencia General en cabeza del líder Ted Wilson haber hecho esto? No, por más presidente que sea, no tiene autoridad de cambiar lo que ella misma dice que fue inspirada por Dios. Y Ted Wilson mismo lo dice, ella fue inspirada por Dios, pero no tenemos profeta. Entonces, ¿al fin en qué creemos? ¿Sería de igual peso que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo en cabeza de Ted Wilson con sus palabras y acciones tacharan estas palabras? Claro, o sea, las han tachado, hermanos. Cuando Ted Wilson no tenemos profeta, está tachando todo lo que ella misma está diciendo que es mensajera del Señor, que es profeta de Dios, que es mensajera de Dios. Entonces, ya vimos que se siguió el debate sobre la ordenación y ahora el punto 1 es que la Conferencia General no tiene profeta. Exactamente estos 2 puntos fue lo que se discutió en el 2015. Y de nuevo tenemos las 2 posturas. Tenemos profeta, posición A, Elena de White es inspirada por Dios, o sea que sí es profeta. Y posición B, no tenemos profeta, dichas por el mismo Ted Wilson. La misma boca
bífida de la serpiente ha hablado. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro? ¿Y qué generó? Depender de los votos de la conferencia general, o sea, depender de los hombres, y esto es la confusión que se está dando, hermanos. Entonces, el título de la conferencia, alcanzar al mundo, creer a sus profetas. La pregunta, de acuerdo a las palabras de T. Wilson, la iglesia adventista no tiene profeta. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice creer a sus profetas? ¿A qué profetas se refieren? ¿Quién dijo? Muy bien. Muy bien. O sea, ellos ya no tienen, si no hay profetas, significa que no tienen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de los profetas, incluyendo a Elena White. ¿Qué texto nos habla en la Biblia del don profético de Elena White? Muy bien, Apocalipsis 10:11, ¿qué dice? Es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí está la conclusión de los 2300 días de Daniel, ¿qué? 8:14, muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, hermanos, solo podemos depender de un voto en la sesión de la conferencia general para cualquier asunto. O sea, ¿quiénes son los profetas? Pues ellos mismos, hermanos. Los votos de la sesión de la conferencia general es la traición de los hombres, va a ser la voz de sus profetas y ellos se han autoproclamado como. ¿Y han matado a quién? A la verdadera profeta. Esto es una maquinación, hermanos, asombrosa, sutil, cautelosa. ¿Cómo qué? Como la serpiente. Y si el pueblo de Dios tiene el don profético claro, puede percibir eso, puede registrar eso. Eso es el rastro de la serpiente, hermanos, que aparece en un Proverbios. Dios puede ver ese rastro de la serpiente, pero ese rastro lo podemos ver nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos un profeta en medio, que nos ha dicho que esto iba a darse, y lo vamos a ver la próxima semana. Esto es la levadura de los fariseos, esto es el Talmud adventista. Les presento la organización nueva que se ha formado y que va a llevar a la persecución de los disidentes. El voto, entonces, el 14 de octubre, los delegados del concilio anual votan a adoptar el documento de cumplimiento. O sea que en el octubre 14 del 2018, dice: el Comité Ejecutivo de la Iglesia Mundial aprueba los pasos recomendados por el Comité de Supervisión de la Unidad. Después de más de 5 horas de presentaciones y discusiones, los delegados a la reunión anual de la Iglesia Adventista, el séptimo día de su Comité Ejecutivo completo, aprobó una recomendación del Comité de Supervisión de la Unidad de la Iglesia. ¿Para qué? Para crear un nuevo proceso de cumplimiento, o sea, un proceso de disciplina para asistir con la necesidad de implementar las políticas de la Iglesia y acciones votadas. O sea, si la Iglesia vota, todo aquel que se vaya en contra de esas políticas entrará en el proceso de disciplina. Pero todo está estructurado a partir de una mentira, que es que la votación de la ordenación de mujeres. Todo está montado en una estructura falsa, hermanos. Y todo lo que resulte va a ser falso. Y mucha gente, desafortunadamente, hermanos, como no pudieron registrarlo en 2015, eso es lo que nos tiene a nosotros en este lugar, en este momento. La decisión que tomamos en el 2015. ¿Se arrepienten? Y no estábamos viendo todo lo que estamos viendo ahorita, pero seguimos la palabra de Dios y el espíritu de profecía que nos dijo: este camino no es de Dios, este camino es de hombres, y esto no puede ser la voz de Dios. Entonces, hermanos, es una invitación a que nos falta esto, un poquitico de la profecía, pero el 99% es importante para ese 1% que hace falta. Entonces no podemos dudar absolutamente de nada
del don profético que se nos dio. Si hay una instrucción, una promesa, una oración del Espíritu de profecía para usted, hágalo. Por encima de lo que sea, el conflicto que sea, de la maluquera que le genere, de la molestia que le genere. Alba Lucía, ¿cómo hemos desarrollado eso al principio? ¿Se acuerdan las malestares que había con el Espíritu de profecía? Que no, que eso no puede ser, que ¿se acuerda? Pero ahorita, ¿cómo es? Más suave, ahorita creemos en el don de profecía. Y estamos aquí reunidos como hermanos creyendo en la verdad presente. Pero ¿cuántos hermanos están en esta confusión y no saben, no pueden entender y no quieren saber? Y son como lo que veíamos esta mañana, lo que dice Isaías, son perros mudos, no entienden los pastores, sus sentidos están embotados. Parte de eso es la alimentación que ha habido, pero mucho son las decisiones. Mucha gente que está en el sentir de creer en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía están haciendo cambios en los hábitos, en las dietas, y ellos tendrán que salir de ese sistema. O sea, aquí no hay vamos a ver textos de la hermana Juan que dice que se espera un reglamento, una reforma en la corporación. No se va a dar, hermanos. Evidencia es esto. Ted Wilson, 2010, crean en el Espíritu de profecía, leamos el Espíritu de profecía, compartamos el Espíritu de profecía. 2018, no tenemos profeta. Entonces, continuará. Tenemos que ir paso a paso, hermanos, porque es un material tan denso, pero tan importante, que necesito que lo mastiquemos poco a poco. Próxima reunión vamos a ver lo que se ha montado en la organización, o sea, los dientes, porque acuérdense lo que vimos esta mañana, ya la imagen está formada, ya el dragón está listo para actuar, y necesitamos llegar a una cita de la hermana White que dice, los cristianos nominales con los adventistas nominales nos van a entregar a los católicos. Entonces, adventistas nominales, evangélicos nominales y católicos nos van a entregar al pueblo de Dios. Y para eso se ha votado lo que salió en el concilio del 2018, el concilio de otoño.